Aló. Bueno, vamos a grabar. Manifiesten si me están oyendo, por favor. Eric, dime si me estás oyendo. Sí, profe. Ok. Bueno, ya empezamos a grabar. Estamos resolviendo, viendo cuáles son las respuestas correctas del examen. Veíamos que la primera pregunta revelaba que todavía no hay una comprensión entera de la estructura de un proyecto de investigación, y les decía que un proyecto no solamente se inicia cuando el investigador le llama la atención un fenómeno, sino cuando el investigador busca también qué se conoce sobre ese fenómeno para saber qué lo puede estar causando. Si no consigue información satisfactoria, pues plantea una hipótesis alternativa. Y eso determina, pues, desencadena todo un proceso largo: planteamiento de hipótesis, metodología de trabajo, búsqueda de dinero para resolver, para poder verificar si esa hipótesis se soporta con experimentos o con investigaciones, dependiendo de si es una investigación experimental o si, no es experimental. Pero es fundamental que las dos cosas se den. La segunda pregunta, también, ahí sí es verdad que me sorprendieron, porque es evidente que la introducción de un texto científico contiene una breve descripción del problema tratado y su importancia, pero la consideración de los avances que se conocen hasta ese momento. Esa es la introducción. Algunas personas respondieron bien las dos preguntas, en este caso esta estudiante, pero la mayoría no respondió la segunda. Y eso realmente me sorprende, ¿no? Porque lo primero que uno hace en un trabajo de investigación es describir qué se conoce de un fenómeno hasta ese momento, y termina indicando al final de la introducción cuál es el propósito de la investigación que se acomete en ese estudio o en ese informe, porque justamente yo conozco hasta aquí y de aquí en adelante voy a investigar lo nuevo. ¿Y qué es eso nuevo que voy a investigar? Ahí lo digo en el propósito de la investigación. Esto es crucial que lo entiendan, porque sus tesis están a punto de empezar. Ya ustedes están muy avanzados, casi son mis colegas. En cuestión de muy pocos semestres ya están haciendo tesis, y esto pues es el elemento que les va a permitir escribir sus informes y poderse graduar. La tercera pregunta, el muestreo casi todos lo tienen bien. Los muestreos pueden ser sistemáticos cuando estamos trabajando sobre un ambiente muy uniforme, como una playa arenosa, o en el mar, cuando hacemos los análisis de plancton, que decimos, bueno, vamos a hacer un análisis de plancton cada tantos metros, cada tantos kilómetros, pero no sabemos lo que vamos a encontrar allí. Entonces la muestra, aunque el muestreo es sistemático, la muestra es enteramente al azar, porque uno no sabe qué va a encontrar en el sitio. Estratificado, cuando tenemos una idea de cómo está distribuida la población y aumentamos el número de muestras que tomamos en las zonas más densamente pobladas, ¿no? Por la población que estemos estudiando. Por cuotas, evidentemente, no es aleatorio, porque ahí establecemos nosotros a priori a quién vamos a entrevistar. Entonces, perdemos la aleatoriedad, pero ganamos en significación. Cuando uno quiere saber sobre un fenómeno, como que vamos a estar peleando con el internet toda la mañana, lo cual se vuelve a caer. ¿Ya me está oyendo? Valeria, por favor, dime si me oyes. Sí, profesor. Bueno, antes de seguir, les quería recordar que a partir de hoy son las vacunaciones. El gobierno está vacunando en muchos sitios, sobre todo en las empresas pesqueras y por supuesto en la universidad. Entiendo por el mensaje que les pasé anoche, que nos envió el decano, que ustedes van a recibir a sus correos la fecha
en la cual tienen que asistir a la universidad para vacunarse. ¿Lo recibieron? Dime, Alison. Valeria, dime si recibiste un correo de parte de la universidad indicando el día que te toque ir a vacunar. Oye, no responde. Sheila, por favor, ¿tú me estás oyendo? No, no hay respuesta de nadie, ¿no? Valeria, dime si me estás oyendo. Sí, sí lo escucho. Ok. Profe, se la escucha súper cortado. Ah, caramba. Sí, déjenme, pero por lo menos recibieron un correo de la universidad indicándoles qué día les toca vacunarse. Solamente llegó un correo indicando que a partir de julio 19 comenzará la vacunación para los estudiantes. No Correcto. sale el día específico a qué hora nos toca ir a cada estudiante. Ok, pero tengo entendido que van a indicar, será un correo posterior, que van a recibir la fecha de asistencia. De lo contrario, se van a hacer unas acumulaciones de personas tan gigantescas que va a ser inmanejable. Bueno, pero esperemos que la universidad entonces responda. Al menos esto fue lo que entendí, Eric, del decano. Bueno, vamos a seguir a ver si podemos avanzar con la clase de hoy con tantas interrupciones. Bien, entonces, no, les decía que en algunas oportunidades, aún con cuestiones académicas, los periodistas usan muestreos sistemáticos. Cuando llegó el cólera a Venezuela, les preguntaba qué causa el cólera. Sheila, ¿conoces el cólera? Eric, dime si me estás oyendo. Alison, ¿tú me estás oyendo? En este momento sí, pero se escucha muy entrecortado. Ya. Déjame ver si logro ver si volvió el. Ya me desconecto y vuelvo a conectarme. Ok, Eric, dime si me oyes mejor ahora. En este momento sí, profe. Ok, no, cambié de internet, volví otra vez al TV Cable. Bueno, entonces, Eric, te preguntaba, ¿qué es el cólera, la enfermedad? Tengo entendido que es producida por una bacteria, Es un vibrio, el vibrio cólera, que todos los vibrios crecen en agua salada. Usualmente está asociada a zonas estuarinas o marinas. El vidrio en agua dulce pues no se da bien, pero es sumamente contagiosa, se transmite por contacto, eh, provoca una alteración en el epitelio del intestino que impide que se absorba agua, de tal manera que tú tomas agua pero no la puedes asimilar y la gente pues muere por
falta de sangre. La sangre, pues el riñón va filtrando, pero como la gente toma agua y no la puede asimilar, pues se va deshidratando y al final pues fallece. El problema es que el cólera ha causado unas mortandades masivas en el planeta antes que se supiera que era una bacteria. Hoy en día pues está controlado, solamente zonas que tengan problemas de sanidad muy severos pues sufren de cólera. El hecho es que el cólera llegó a Venezuela y entró por Maracaibo, la zona occidental de Venezuela, cercana a Colombia. Maracaibo pues tiene un lago, el lago más grande de América Latina, pues es el lago de Maracaibo, y entrevistaban a la gente. El periodista agarraba a cualquier persona y le preguntaba, señor, ¿qué es el cólera? Y la gente le decía, es una rabia muy grande. Y entrevistó a varias personas y todos le decían eso, que era una rabia muy grande. Y el periodista al final concluye, ante este nivel de desinformación de la población es imperativo que el Ministerio de Sanidad disponga un entrenamiento para que la gente sepa qué es el cólera y lo peligroso que constituye, ¿no? Entonces, obviamente cuando uno quiere saber algo, uno no hace un muestreo al azar, en este caso el periodista lo hizo, sino que usa un muestreo por cuotas, donde estableces, seleccionas a las personas que vas a entrevistar, y entonces ya pierdes aleatoriedad, pero aumentan significación. Entonces, bueno, volvemos otra vez al examen. Casi todo el mundo tiene la tercera pregunta correcta. La cuarta, las conclusiones de un trabajo de investigación son importantes porque permiten que otros investigadores reconozcan si la hipótesis se soportó o el ensayo realizado y se avanzó en esa línea de conocimiento, pero también que planteen hipótesis alternativas si el ensayo no soportó la hipótesis original. La cuarta, quizá la mitad del curso la respondió completamente bien. Todos respondieron la primera parte, pero muy poco. La mitad del curso respondió la segunda parte, ¿no? Tienen la mitad de la pregunta cuando respondieron una sola parte, ¿no? La quinta, prácticamente todos la tienen bien. Aquí se observa, pues, se manipulan variables bajo el estudio de la voluntad del investigador, mientras que cuando se hace investigación experimental, se observa el comportamiento de su población en el ambiente natural y el investigador suele trabajar con fenómenos que ya ocurrieron. La sexta, el uso de la muestra control en los análisis experimentales se debe a que se necesita un patrón no manipulable. Todos la tienen correcta. En las pruebas estadísticas no paramétricas se suele usar rangos asignados a los datos de las variables, pero aún así se toma en consideración la distribución y de varianza de esos datos. Prácticamente nadie, creo que una sola persona, no, 3 estudiantes respondieron correctamente esta pregunta. Bueno, no entiendo. El hecho es que no dominan esta parte, es evidente, porque casi muy poca gente la respondió. Las pruebas paramétricas justamente se utilizan porque no toman en consideración ni la distribución ni la varianza de los datos. Por eso se usan rangos, y los rangos hacen independiente que el conteo, los análisis sean los hacen independientes de las mediciones que se hicieron, salvo el orden en que tienen los datos. Lo único que toman es el orden, pero la distribución ni la varianza interesa. Las pruebas paramétricas, otra pregunta que lo dice más abajo, es si son igual de poderosas o no. No, las pruebas paramétricas son más potentes que las pruebas no paramétricas, y esas sí las respondieron todos. Creo que esa es la última pregunta, y todos la respondieron bien. Cuando se desea aplicar una prueba, aquí también me sorprendieron, porque esto ya lo han usado, formó parte de los ejercicios de los deberes, y yo esperaba que todas la respondieran bien, pues hubo estudiantes, quizá casi la mitad del curso, o más de la mitad del curso, no respondió bien esta pregunta, y esto es preocupante, sobre todo porque ya lo practicaron, ¿no? Entonces, cuando son números enteros, cuando estoy contando cosas, número de estudiantes, cuando cuento estudiantes o plantas o animales con enteros, la manera de corregir desviaciones en la varianza o en la distribución es usar la raíz cuadrada. Eso achica la varianza. También se usa la prueba G cuadrado en estos casos cuando se usan enteros, ¿no? Los números fraccionarios, que son la mayoría de los datos, que son cuando hago mediciones de pH, temperatura, salinidad,
se usan logaritmos para achicar las varianzas, y los datos porcentuales, así todas las respondieron bien, que fue la que usaron en el ejercicio, quizá por eso todas las respondieron bien. Se usa el arcoseno de la raíz de la proporción. Me preguntaban ¿y qué diferencia tiene el porcentaje y la proporción? Los porcentajes son números entre 0 y 100, pero el seno y las funciones trigonométricas, el seno y el coseno varían entre 0 y 1. Y eso requiere que los datos estén expresados en radianes. Entonces, bueno, y también lo puedo poner en grados, ¿no? Pero en general se usa como el seno está entre 0 y 1, el arcoseno es, dado un número entre 0 y 1, entre menos 1 y 1, ¿cuál es el seno que le corresponde? Por eso es que no tiene sentido poner arcoseno de 20. Yo tengo que poner el arcoseno de algo entre 0,8, 0,9, menos 0,7. Esos números entre menos 1 y 1 tienen un seno equivalente, que es el que estoy buscando con la función arcoseno. Y por eso necesito la raíz de la proporción. Es lo que matemáticamente se ha determinado que estabiliza las varianzas en los porcentajes. Pero el porcentaje no se puede dar como porcentaje, 20, 30%, sino 0,2, 0,3. Es lo que quiero que entiendan. Pero bueno, todos la pusieron, esa parte todos la pusieron bien. La pregunta 9, los contrastes de hipótesis pueden hacerse indistintamente con pruebas paramétricas y no paramétricas. Todos las respondieron correctamente. Y las comparaciones múltiples requieren una prueba a priori para poder mantener la significación, el nivel alfa, ¿no? El nivel alfa es la posibilidad de cometer el error tipo 1, es decir que la hipótesis, la hipótesis nula se acepta, siendo que había que rechazarla. Eso es un error tipo 1 y es lo que significa el 0,05, la posibilidad de cometerlo, ¿no? Todos la tienen correcta. Bueno, como la nota máxima fue esta, bueno, dos estudiantes la tuvieron, 9,5, el 0,5 que faltaba se le subió a todos para que la nota máxima fuera 10. Y por eso en los exámenes van a ver que tienen una nota, pero la definitiva es 0,5 más elevada. Bien, ¿alguna duda, algún comentario de parte de ustedes? Profe, ¿dónde se ven las notas? ¿La va a subir al aula? Es que tengo que primero discutirlo con ustedes y luego las subo. Las notas yo se las paso ahorita. Estaba mandando los exámenes a ustedes, pero al final de la clase se los termino de enviar. La copia del examen, ¿no? Con la calificación. ¿Otro comentario? Yo creo que en las primeras preguntas la mayoría se confundió porque pensamos que tal vez era una sola respuesta y no colocamos más opciones. Sí, lo sospeché, Ariel, pero aquí dice, fíjate, dice, el examen consta de 10 preguntas en múltiples coherencias, pero varias respuestas pueden ser válidas y debe responder tantas como usted considere conveniente. Quizás no leyeron esta parte, ¿no? Muchas veces uno se lanza... Yo creo que, por ejemplo, en la de pruebas sistemáticas, dice, creo que tiene un paréntesis con varias opciones o algo así. Y por eso ahí sí pusieron más. Entonces las de arriba, como no decía nada, creo que la mayoría pensamos que era una sola respuesta. Ya. Bien, de todas maneras, este tipo de errores que afectan a tanta gente se corrigen cuando uno pone elevo a 10 la nota más alta y compensa estos problemas de alguna manera, ¿no? Aparentemente en la facultad muy pocos profesores hacen esto. La nota que tienen es la que ponen, pero les digo que esto trae consecuencias. He estado en varias universidades donde el profesor, por norma, debe colocar al final del semestre, alguien tiene que sacar la nota máxima. Es decir, yo lo hago aquí en los exámenes, pero
en varias universidades me ha tocado que cuando llegamos al final de todo, ya terminó, todos los deberes se fueron corregidos, todos los exámenes, y se pone la nota final, alguien tiene que tener la nota máxima. Y luego pues se escalan el resto de las notas, ¿no? De esa manera hay un estándar en la universidad y las notas reflejan el resultado del entrenamiento al grupo. Y les hago el comentario, fíjense lo que me pasó estando en la Universidad de California. Ya yo estaba en el doctorado y un compañero de la Facultad de Medicina de Venezuela solicitó ingresar al doctorado en la universidad y el coordinador del posgrado me llama y me dice: José, este estudiante es de Venezuela, sé que tú lo conoces, y tiene una nota de 16 sobre 20. Eso es una calificación de B en los Estados Unidos y estaría baja para que le den ingreso a la universidad. Explícanos qué puede estar pasando, ¿no? Entonces yo le digo que en Venezuela no se usa este estándar que les acabo de mencionar de que la nota máxima llegue a 10 al final del semestre, sino que se pone la nota que el estudiante sacó. Y hay carreras muy difíciles. La ingeniería en general son carreras muy difíciles, las carreras científicas también son muy difíciles y las notas no suelen estar tan altas como en otras carreras que son más humanísticas, que suelen tener los estudiantes suelen tener calificaciones más altas. Entonces, un 16 en medicina es una nota muy alta, cerca del máximo. Un 20 en medicina, pues es extraño, pero un 16 es una nota bastante buena. Pero como no se usa el estándar, pues simplemente el estudiante aparece como si fuera un estudiante mediano, con una B. Allá las notas son A, B, C, D, en Estados Unidos, y también tienen números, ¿no? Van del 1 al 4. Entonces, bueno, yo expliqué esto y lo aceptaron, yo pues sacó su doctorado y se graduó. Pero ven que esto tiene secuelas. Cuando uno no coloca los estándares, al final los estudiantes aparecen con notas relativamente bajas, siendo que tienen un desempeño alto. Entonces, ¿cómo han hecho las universidades para compensar esto? Además de la nota, a ustedes les va a aparecer, bueno, al menos en Venezuela, no sé si aquí lo hacen, que es qué posición ocuparon ustedes en el grupo que se graduó ese año. Entonces, pongamos que yo tengo mi nota que es 8,9, una nota relativamente buena, pero soy el primero de la promoción, porque todos los 30 biólogos que se graduaron este año tenían notas distribuidas, pero la mía fue la más alta. Entonces, eso lo debe indicar la lista de las calificaciones de ustedes. ¿Qué posición ocuparon en la promoción? 8,9 es una nota buena, pero no es 10. Pero si yo soy el primero en la promoción, es como si yo hubiera tenido 10. Entonces, esta manera de compensar las cosas lo usan las universidades para poder entender mejor cuál es el desempeño de un estudiante. Si yo estoy en el extremo superior de una promoción, evidentemente ese estudiante es bueno. Puedo estar en el medio, a lo mejor puede estar en la posición 55, o si son 43. O estoy en la cola, ¿no? Estoy en el 20% inferior. Entonces, esta manera de expresar las calificaciones de los estudiantes y la posición en las promociones es importante a la hora de entrar a posgrados. En general, las industrias no sé si le den tanta importancia a estos hechos, ¿no? Bueno, seguimos entonces, ya paro. ¿Hay algún otro comentario sobre el examen? Bueno, Ariel, ¿no tienes más nada que decir? Bueno, Ariel, cambiaste la foto, ahora estás tú en la foto. Antes estaba uno. Sí, ya no me dejaron poner la otra. Ya. Bueno. Vamos entonces a seguir con la materia. Me falta un aspecto del análisis de varianza, pero lo vamos a ver en otra clase. Ahorita vamos a comenzar el último tema
de la asignatura que se llaman regresiones. Es un tema bastante largo, bueno, ni tan largo, pero vamos a, lo que va a ocurrir es que como vamos a tener más tiempo, porque quizá aceleré en el dictado de los temas, y debíamos haber visto análisis de varianza y regresiones en la segunda parte del semestre, pero lo vimos prácticamente completo, solamente me quedan algunos aspectos. Entonces vamos a terminar los temas de la asignatura y vamos a dedicar el resto, en las próximas semanas, vamos a dedicarnos al diseño de experimentos, ¿no? Que me parece que también va a ser cosas de utilidad, donde vamos a poner problemas y ustedes van a planificar experimentos, cómo resolver esos problemas y el tipo de pruebas estadísticas que usarían. Lo interesante es que van a ver es que para un mismo problema podemos usar varias pruebas. Y eso demuestra primero dominio de la materia y también les permite ver cuáles pruebas son menos exigentes o cuáles pruebas tengo mayor probabilidad de que me resuelvan el problema que me interesa. Entonces, vamos a ver regresiones en las próximas, seguramente 3 semanas, y nos van a quedar pues un grupo de semanas, o quizá más, quizá en las próximas 4 semanas, y nos van a quedar pues algunas semanas para trabajar en el diseño de experimentos. Si ya tienen pensado un tema de tesis, que a estas alturas pues ya deben irlo plasmando, sobre todo por la... Ya ustedes escogieron, ya escogieron itinerario, Ariel, o todavía no. ¿Ustedes están en sexto o séptimo, Ariel? En sexto, biólogo. Ah, ok. El siguiente cogemos, profe, itinerario. El siguiente es correcto, el séptimo es con itinerario. Pero ya de todas maneras ya lo tienen en mente. ¿Qué les gustaría? Si quieren dedicarse a la parte más molecular o quieren dedicarse a los animales enteros. ¿Se van por ambiente o se van por biología pesquera o se van por molecular? Son los 3 itinerarios que ofrecemos. No sé si en un futuro la facultad esté dispuesta a abrir. Es que la ley no lo permite tampoco, la ley es restrictiva, ofrece 3 itinerarios nada más. Y realmente los itinerarios pues tienen pocas asignaturas. En Venezuela, cuando uno llega al séptimo semestre, las materias son completamente distintas. Hay un tronco común, que es el primero a sexto, donde todas las materias de biología son las mismas, pero a partir de séptimo las materias cambian completamente y uno pasa entonces 4 semestres cursando materias distintas. Eso a lo mejor es contraproducente y hoy en día más bien la CNCIT está promoviendo la generalidad. O sea, que el biólogo cuando se gradúa sea un biólogo general y busque especializarse con una maestría y no con un itinerario. El itinerario apenas tiene 4 materias. 4 materias de la especialidad que escojan, pero el resto de las materias son comunes a todos ustedes. Eso, bueno, todo tiene ventajas y desventajas, ¿no? El hecho de yo ser biólogo, pero que tomé un itinerario en el área de ambiente, pues aumenta mis posibilidades de poder trabajar como consultor o poder trabajar en el Ministerio del Ambiente o en una ONG como la World Wildlife, el Fondo Mundial para la Fauna Silvestre. Ellos me buscarían a alguien que esté más interesado en trabajar en ambiente que un biólogo molecular. Si yo quiero trabajar como observador pesquero, que el sueldo pues no es nada despreciable, pues me interesa el itinerario de pesquerías. Pero te digo, son cosas que uno escoge, pero va a ser realmente el mercado laboral el que los condicione finalmente hacia algo, ¿no? Claro, si yo me siento a gusto con la botánica, la biología pesquera pues va a estar al margen de mis intereses, ¿no? Y eventualmente yo voy a querer trabajar con árboles, con plantas, o voy a montar un orquidario. Tengo estudiantes, algunos de mis estudiantes en la Universidad Simón Bolívar en Caracas, luego que se graduaron de biólogos, decidieron poner un orquidario y vender, dedicarse al comercio, pues.
Ellos reproducían orquídeas en su casa y vendían y tenían una labor además intensa de conservación, porque hay especies de orquídeas que están amenazadas y ellos pues las reproducían y pueden reintroducir en el ambiente. O sea que todos tenemos nuestro papel en la naturaleza como biólogos se sigue cumpliendo, aunque tengamos empresas privadas, ¿no? Pero bueno, piensen en el itinerario que les llama la atención y porque ya dentro de pocas semanas les va a tocar seleccionar. Bien, entonces vámonos al... Dime si lo ven. Sí, biólogo. Ok. Entonces, ¿qué es una regresión? Las regresiones son modelos matemáticos que representan la distribución una distribución de puntos en plano cartesiano. Yo, por ejemplo, puedo tener, vamos a ver si lo logro hacer. Okay. Entonces, aquí vemos que he trazado una serie de puntos que pueden ser puntos experimentales. Entonces, entonces yo veo que los puntos al principio tienen una distribución que se asemeja a una línea recta y luego se me desvían de la línea recta y tienen una distribución en el espacio diferente, ¿no? Entonces,
hay modelos matemáticos que me representan esta distribución de puntos, y yo lo que voy a buscar es una manera de buscar una ecuación que me represente esta misma distribución de puntos en función de dos variables, en este caso una variable x, y al principio pues tengo una variable y. Entonces, una regresión es más que eso, es un modelo matemático que me asemeja la distribución de los puntos en el espacio y tiene un conjunto de variables y un conjunto de constantes. En el caso de los modelos lineales, se usan la ecuación de la recta. Una línea recta tiene una variable y que dice que es igual a una constante m multiplicado por una variable x más un intercepto que lo puedo llamar int. Entonces, en esta ecuación, m, vamos a ponerle más bien letras A y B, donde A y B son constantes, mientras que Y y X son variables. Y es la variable dependiente y X la independiente. Ok, entonces, ¿por qué es lineal? Porque se asemeja a una línea recta. Las líneas rectas tienen todas sus variables elevadas a la potencia 1. Cuando yo tengo potencias, variables expresadas a potencias mayor que 1, ya deja de ser línea recta. En este caso, vemos que el fenómeno que estamos describiendo en la figura que tracé, pues comienza como línea recta y luego empieza a aplastarse, no crece a la misma velocidad y más bien tiende a llegar a una asíntota donde deja de crecer. Esto pudiera ser el fenómeno de crecimiento de un animal. Nosotros mismos tenemos una tasa de crecimiento al comienzo lenta, al principio lenta, pero luego empieza a acelerarse, vamos creciendo de manera lineal y luego empezamos a dejar de crecer y al final alcanzamos una talla máxima, la cual no va a cambiar, sino cuando ya somos relativamente adultos y empezamos a disminuir de tamaño, producto de la degeneración de las vértebras, o en mi caso, por ejemplo, que yo antes medía 1,85, ahora mido 1,83. Esos 2 centímetros se pierden porque cuando uno envejece, las vértebras que tienen unos discos que las separan, esos discos pues se van volviendo menos rígidos y disminuimos de tamaño, ¿no? Bien, entonces, toda recta son variables que están expresadas en la potencia 1. Ahora, las relaciones lineales no tienen por qué ser de una sola variable. Yo puedo tener que la turbidez, por ejemplo, la turbidez del agua, que la voy a expresar como una variable, la variable T. La turbidez, ¿de qué va a depender? Un segundo.
favor, ¿sí? De las partículas en suspensión. Dígame. Ajá, dígame. Ok, pero Ricardo, tú eres... ok. ¿Y cómo puedo ayudarte? Ok. Lo que pasa es que estoy en clase en este momento. ¿Pudiera ya? Perfecto, hasta luego. Volvimos. Esto. Ok. ¿Me escuchan? Valeria, dime si me escuchas. Sí, profe, lo escucho. Bueno, tenemos una interrupción tras de otra. Vamos a volver a lo que estamos escribiendo. Bien, entonces decíamos que los modelos lineales son aquellos en los cuales una variable independiente, como la turbidez del agua, se puede expresar en función de un conjunto de variables y todas están elevadas a la potencia 1. Si no es así, entonces ya no son modelos lineales, son otra cosa, que también son válidos matemáticamente, pero aquí vamos a trabajar con modelos lineales inicialmente, y luego vamos a ver que aún los modelos no lineales, como pudiera ser una parábola, los podemos transformar en lineales, matemáticamente aplicando logaritmos o aplicando inversos. Podemos, uno entre el valor de la variable independiente, podemos hacer que los modelos no lineales se conviertan en lineales. Pero vamos a entender primero qué es un modelo lineal. Entonces decimos, ¿la turbidez del agua de qué depende? Díganme algunos factores que puedan afectar la turbidez del agua. Cuando se interrumpió la señal que me llamaron por teléfono, alguien me había dicho algo y por favor repítalo. Las partículas en suspensión, profe. Ok, entonces tenemos una constante A multiplicada por, vamos a llamarlo S, partículas en suspensión. Eso se llama sólidos totales suspendidos. ¿De qué otra cosa puede depender la turbidez del agua? De las mareas, en este caso. No, bueno, no, la marea te puede afectar. Perdón, de las corrientes. De las corrientes, no de la corriente. Ok, pero bueno, la corriente, ¿qué me va a variar de una corriente a otra? ¿Cómo puedo yo saber de distintas corrientes? ¿Cómo las caracterizo? Lo más importante de una corriente, ¿por qué el agua no se mezcla entre una corriente y otra? A veces yo me meto en la playa y siento los pies fríos y las manos, el agua está tibia en la superficie. Eso es evidencia de que tengo capas de agua que tienen distinta temperatura. Entonces la temperatura me condiciona la densidad y al tener distinta densidad, las capas de agua tienden a mezclarse con dificultad. De hecho, hay capas que nunca se mezclan, ¿no? Sobre todo en los trópicos, ¿no? Entonces, los sólidos totales suspendidos es una medida importante de la turbidez, pero hay otra. A ver, ¿de qué otra cosa puede depender la turbidez del agua? ¿Qué impide el paso de la luz? Cuando vamos a la playa, uno mira el mar, ¿todo el agua se ve uniforme o algo cambia? ¿En qué cambia? Entre el agua cerquita y el agua más lejana. Biólogo, no sé si es mi internet, pero se escucha entrecortado. Ya, bueno. Volvimos. Dime, Ariana, ¿me oyes? Ariana o Sheila, ¿me oyen? Sí, se le escucha, biólogo. Volvemos, pues, volvemos. Entonces, cuando estamos en la playa
vemos que el agua no es uniforme, sino que tiene diferencias. Esas diferencias, ¿cómo se hacen evidentes? Cuando miramos el agua del mar. El agua está cerca de la playa, a diferencia del agua está alejada de la playa. ¿En qué cambia? No la tocamos, solamente la estamos viendo. ¿En qué cambia el agua? Color. El color. Entonces tenemos B por color. Ok, entonces, sólidos suspendidos, color, más C, que es una variable, el intercepto. Okay. Entonces, aquí vemos un modelo lineal de dos variables, el color y los sólidos suspendidos. En ambos casos, suponemos que el color me afecta la turbidez de una manera lineal. Es decir, el color está elevado a la 1 y cuanto más color tengo, mayor turbidez voy a observar. Igualmente los sólidos suspendidos, cuanto mayor cantidad de sólidos tengo, voy a tener mayor turbidez y cambia de una manera lineal. En ambos casos supongo que ambos se comportan como líneas rectas, ¿verdad? C no va acompañado. ¿Perdón? ¿Repite? Y C no va multiplicado por otro factor. No. Así como veíamos en la ecuación general de la recta, que voy a marcar en amarillo, siempre tengo siempre voy a tener una constante que multiplica a la variable independiente y va a haber una variable, una constante que es el intercepto, que no está multiplicando a nadie, ¿no? Puede ser un error que incorporemos, ese intercepto puede ser 0, cuando la línea pasa por el punto de origen, a color 0, agua destilada, tengo turbidez 0, a sólido suspendido 0, tengo turbidez 0, entonces ahí sería 0, pero no siempre es así. Entonces, porque puede que el líquido que estoy trabajando, pongamos aceite, lo comparen el aceite con el agua destilada. El aceite tiene color, de entrada tiene color. Entonces yo puedo disolver sólidos en el aceite, puedo darle color al aceite con otras sustancias que van a estar disueltas, pero el aceite tiene color de por sí. Entonces esa C me está expresando el color de la turbidez natural del aceite por el hecho de tener color. En el caso del agua destilada sería 0, pero en el caso del aceite no sería 0. Por eso es que la tenemos que colocar. Entonces, lo importante es que yo puedo tener modelos de una sola variable o modelos de varias variables. En algunos casos, las variables se van a incorporar al modelo y no son lineales. En ese caso, pues le colocamos el modelo, lo expresamos, pongamos un modelo, vamos a ponerlo acá. Yo tengo una variable y que es igual a por x1 más b por x2 más c por x3 elevado al cuadrado más d, que es la constante, que es el intercepto. Entonces vemos que el modelo contempla tres variables independientes. La x1 está elevada a la potencia 1, la x2 también, pero la x3 está elevado a la potencia cuadrática. Entonces, ¿cómo transformo yo este modelo en un modelo lineal? Pues me quedaría y igual a por x1 más b por x2 más c, lo voy a llamar c' multiplicado por el 2 por el logaritmo neperiano de x3 más d.
Entonces vemos que el modelo original tenía una variable independiente elevada al cuadrado, pero yo lo transformo lineal agregando o transformando la variable x3 en lineal, buscando el logaritmo neperiano, pero el logaritmo neperiano de una variable elevada al cuadrado es 2 multiplicado por el logaritmo neperiano de la variable. Y la c es una constante de regresión. Yo tengo que ajustar el modelo buscando el valor de c. Eso lo vamos a ver seguidamente. ¿Qué significa ajustar una variable, ajustar un modelo a un conjunto de puntos? Yo puedo tener voy a tener que irme a... Me voy a tener que ir a Excel porque ya se me agotan. ¿Están viendo la imagen? Alison, dime. Alison, dime si ve. ¿Se ve o no se ve, Alison? Sí, se ve. Ok. Vemos una línea recta y unos puntos azules, ¿verdad? Entonces, en este caso, es la longitud del ala de unas golondrinas en el nido. Un investigador pues vio que las golondrinas aumenta la longitud del ala en la medida que envejecen, pero estamos hablando de días, ¿no? O sea, evidentemente esta curva no puede seguir creciendo cuando los animales ya tengan 1 mes o 2 meses. Las golondrinas no se van a transformar en águilas, ¿no? Simplemente son golondrinas y son pequeños, pero eventualmente el ala va a dejar de crecer. Igual que ocurrió con nosotros. Nosotros, cuando somos pequeños, pues vamos creciendo, los bebés pues crecen a cierta tasa, pero cuando los niños alcanzan la edad de 10 años, alrededor de 10, pegan unos estirones, sobre todo los varones, ¿no? Y alcanzan pues la talla adulta en relativamente poco tiempo, mientras que crecían cuando niños a una cierta tasa, cuando llegan a la pubertad, pues van a crecer más rápido y se va a alcanzar entre los 12 y 16 años, alcanzan la talla que van a tener como adultos. Entonces esos saltos, pues lo vamos a ver que se pueden representar en unas figuras. En este caso, pues tenemos el ala de las golondrinas y vemos cómo van aumentando de manera bastante semejante a una línea recta, ¿no? Entonces, ¿cómo estimamos los parámetros que representan esa línea recta? Sabemos que toda línea recta, lo recordamos, igual una constante A por la variable independiente más un intercepto que llamamos B, donde A y B son constantes, ¿no? Entonces, ¿cuál será el intercepto de esta línea? Bueno, si yo proyecto hacia abajo, voy a cortar en el punto 0, esta línea me cortaría cerca del 1. ¿Cierto, verdad? ¿Me sigue, Valeria? ¿Estás de acuerdo conmigo que si yo proyecto la línea roja hacia el punto 0, edad 0, me va a cortar en 1? Dime, Valeria, ¿estás de acuerdo? Valeria como que no me oye.
Pareciera que sí, pero tal vez un poquito más abajo del 1, ¿no? Un poquito más abajo, que estoy de acuerdo contigo. Ya, un segundo. ¿Aló? Buenos días. Ajá. Erika, ¿me puedes llamar en media hora? Que estoy en clase. Hasta luego. Ya, disculpen. Entonces, Valeria, tú me decías que un poquitico más abajo del 1. Sí, puede ser 0,9. De hecho, vamos a ver cuál es el valor real. Aquí lo tengo. Pues 0,7, no 0,9. Bien, entonces, la técnica para estimar las constantes de un modelo se llama la técnica de regresión por mínimos cuadrados. ¿En qué consiste? En buscar la diferencia entre el punto y la recta. Fíjense que algunos puntos tocan la recta, ¿no? Claro, todo depende del tamaño del punto, ¿no? Yo lo hago muy chiquito, como la punta de una aguja. Aquí lo he hecho como en rombitos azules, ¿no? Pero si yo lo hiciera muy pequeño, vería que la distancia del punto 0,3, el punto 8, 3,1, se ve muy cercana, casi toca la recta. El punto 4, el punto 9, perdón, está encima de la recta. El punto 8 y el punto 10 están alejados de la recta. Entonces, el punto 17 está alejado de la recta, el punto 16 casi la toca. Entonces, vemos que las distancias parecen, en algunos puntos son grandes, en otros puntos son muy pequeñas, o son cero, tocan la recta, ¿no? Entonces, ¿cómo logro esto? Yo lo pudiera hacer a mano. Cuando me dan una nube de puntos, yo puedo trazar una recta me dicen que trazo la recta por aquella zona que toca la mayoría de los puntos. Y a mano, ¿no? Lo estoy simplemente viendo y luego yo tomo valores de esa recta y estimo la regresión, ¿no? Los valores de la regresión. Pero matemáticamente hay una manera de hacerlo, que es el método de mínimos cuadrados. Ya vimos que la suma de cuadrados se consigue siempre tomando cada punto y restándolo el promedio. ¿Se acuerdan cuando hacíamos los análisis de varianza? La suma de cuadrados del grupo completo era el valor de cada punto menos el promedio general. Y lo elevamos al cuadrado. Porque si no lo elevamos al cuadrado y sumamos, nos daba 0. Porque hay unos puntos que están por encima del promedio, otros puntos que están por debajo, y al final la suma de positivos y negativos me da 0. Pero si lo elevo al cuadrado, no. Entonces, por eso yo voy a hacer algo equivalente, pero aquí lo que voy a hacer es que voy a tomar una serie de valores que los vemos aquí. Yo tengo mis puntos, ¿no? Aquí están los días y el tamaño del ala de los gorriones, o de las golondrinas recién nacidas, ¿no? Entonces tengo días 3 a día 17 y las golondrinas al día 3 tenían 1,4, esto puede ser centímetros, y al final, al día 17, tenían 5 centímetros. Sabemos que si seguimos colocando mediciones, ya va a dejar de crecer, entonces el ala no va a mostrar esta tendencia porque tiene que estabilizarse necesariamente. La golondrina no puede seguir creciendo indefinidamente, pero en estos días, entre 0 y 17, el ala de las golondrinas crece de manera lineal, que es la parte que nos toca describir en este modelo. Entonces, tenemos que buscar matemáticamente algo que normalmente hacemos nosotros con la mano, que es minimizar la distancia entre los puntos, entre la mayoría de los puntos. De tal manera que cualquier otra recta que tracemos va a tener mayor distancia con respecto a los puntos que estamos viendo. Yo si la pudiera mover, pero no lo puedo hacer, yo la subiría hacia arriba y hacia abajo, de tal manera que me da un valor, o sea, la recta,
La línea roja yo la pudiera mover hacia arriba, obviamente la muevo por aquí hacia arriba y aquí se me movería hacia abajo, ¿no? Con respecto al promedio. Entonces, básicamente el sistema consiste en trazar una línea recta por un punto, verificar cómo las sumas de cuadrados se me minimizan. Eso se logra de la siguiente manera. Yo tomo los valores de x y el valor de y, los tengo pues los medí, luego calculo el valor de x al cuadrado, calculo el valor de y al cuadrado, o sea, 1.4 al cuadrado es 1.96, 3 al cuadrado es 9, y calculo el valor de xy. 3 por 1,4 me da 4.2. Eso lo hago a lo largo de todos los datos y al final tengo las sumas de cuadrados. Tengo la suma de x, la suma de y, la suma de x cuadrado, y cuadrado y la suma de x y y. Tengo los valores y tengo además los promedios. El promedio de x y el promedio de y. Entonces, seguidamente yo calculo la suma de lo que llamo x pequeña y xy pequeña. Ok. Bien, lo están viendo en pantalla, ¿verdad? Dime, Paola, ¿lo estás viendo? Sí, biólogo, sí estoy observando. Ok, esto lo van a tener ustedes al final de la clase, se los envío para que lo tengan, ¿no? Entonces tenemos lo que llamamos que es suma y xy pequeña. Suma x pequeña, ¿qué es? Es la suma de x al cuadrado menos la suma de x elevada al cuadrado dividido entre el número de puntos. Esa es la suma de cuadrados con respecto a la x, que la llamo suma x pequeña. Y será igual, a ver, la suma de x cuadrado es 1562 igual 1562 menos la suma de x, que es 130, 130 elevado al cuadrado, dividido entre el número de puntos, que es 16. Son, oye, no lo puse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13. Dividido entre 13, me da 12 y 2. ¿Estamos convencidos? Luego, la suma de x de la y cuadrado, pues hago igual. 171,3 menos 44,4 al cuadrado, dividido entre 13, y finalmente la suma de xy, que es 514 menos la suma de x por la suma de y, o sea, 514 menos 130 por 44, dividido entre 13, me da 70,8. Estas son las sumas de x pequeñas. Estas x pequeñas son lo que me va a permitir operar y conseguir todo lo que sigue. ¿Qué es lo que primero que me interesa? La pendiente. Porque la ecuación que estoy buscando es, bueno, la puse aquí arriba. ¿Dónde está? Voy a ponerla aquí.
destacado. Okay. Entonces me interesa la pendiente, lo primero, A, ¿no? Entonces, ¿qué es la pendiente? La pendiente es igual a la suma de x y pequeña dividido entre la suma de x, la suma de x pequeña. Entonces será igual a la suma de x y pequeña, 70.8, dividido entre la suma esto, y me da 0.27, como lo vemos aquí, ¿no? ¿Y cómo consigo el intercepto? Bueno, toda recta, ya vamos a ponerla aquí abajo. La B, ¿cómo la consigo? Bueno, yo puedo despejar la B. La B, en la ecuación roja, si la despejo, me quedaría B igual, Y lo dejo tranquilo porque está del otro lado, menos A multiplicado por X, donde A ya la estimé, que es la pendiente. ¿Y cuál es la X y la Y pequeña, la Y que voy a usar para calcular la B? Pudiera ser cualquier valor de los datos, ¿no? Cualquier valor, porque una recta me va a pasar cercano a todos los puntos, pero en general se utiliza el promedio. O sea, vamos a minimizar las distancias con respecto al promedio. Entonces, para estimar la B, tomo la Y promedio menos la pendiente por la X promedio. ¿Cuál es el promedio? O sea, la pendiente será igual a la Y promedio, que es 3.42, menos la pendiente, que es 0,27, multiplicado por la X promedio, que es 10. Y me da 0.70. Ya, claro, me da 72 porque no estoy usando tantos decimales, ¿no? Ok, entonces aquí vemos que tenemos el valor de la pendiente, del intercepto, y hemos definido entonces nuestro modelo como que los gorriones tienen el ala crece de esta manera, 0,27 multiplicado por el tiempo, la edad, más 0,71, el ala crece y esto está en centímetros. Ok. ¿Se entendió el procedimiento? Dime, Paola. Sí, biólogo, sí se entendió. Ahora, tenemos que decir que observación, el ala crece, bueno, linealmente entre el día 0, y el día 17. Profe, en las variables que dice pendiente e intercepto, no estarían mal puestas, no sería pendiente la A Es e correcto. intercepto B. Sí, es correcto, Eri. Vamos a cambiar. A. Listo, ya. Ok, entonces, vamos a
Ok, entonces ahora ya tenemos pues escrito nuestro modelo, pero acotamos que nuestro modelo es válido en un cierto intervalo porque por encima del día 17 no sabemos qué puede pasar. Al menos decimos que entre el día 0 y el día 17 el ala crece linealmente. A partir de allí sería extrapolar. Normalmente uno no debe extrapolar porque no sabemos, aunque muchas veces lo hacemos, ¿no? Uno dice, bueno, si el comportamiento entre estos días es así, yo esperaría que el día 18 también fuera lineal, pero no tienes evidencia científica de que eso es así. Entonces, por eso es que uno en ciencia debe interpolar con seguridad, más extrapolar es riesgoso, porque no tenemos una idea de cómo es el comportamiento de las variables fuera del ámbito en que hemos hecho las mediciones. Cuando hacemos esta técnica de regresión, va a ser muy cotidiana. Ustedes lo vieron en el análisis que hicieron en el deber 1, cómo las regresiones son usadas corrientemente en ciencia. Un área donde la van a usar fuertemente es en el análisis químico. ¿Conocen el fotocolorímetro? ¿Lo han visto alguna vez, Eric? ¿O lo han usado? No sé. Yo no, profe. Ya, ¿alguien del grupo lo ha usado, un fotocolorímetro? Es un aparato que mide el color, mide cómo la luz es atenuada por el color de una solución. Entonces, yo puedo preparar una solución o pongamos un cultivo bacteriano. El cultivo bacteriano va creciendo progresivamente, y entonces el número de partículas de suspensión va aumentando. Como decía Ariel, cuanto mayor número de partículas tenga en suspensión, mayor turbidez voy a observar. Cuanto más turbidez, menos va a pasar la luz. Entonces yo puedo hacer un fotocolorímetro, no es más que un aparatito donde tengo una lámpara que me ilumina un tubo de ensayo y del otro lado del tubo tengo un sensor de luz. Cuando yo coloco agua destilada en el tubo de ensayo y lo sumerjo, la luz penetra por el agua destilada y me lee una cantidad. Luego yo le agrego un poquitito de una solución coloreada, pongamos canela en polvo, lo agito, voy a ver que tengo ahora una suspensión de canela en polvo en agua destilada, ya no es destilada, y veo que la luz ahora me pasa menos que antes, porque parte de la luz es capturada por los granitos de canela. Entonces, yo puedo saber, pues agrego más canela y la mido, yo mido qué cantidad de canela estoy agregando, la agito y vuelvo a leer la luz, y al final yo voy a poder tener una regresión entre la cantidad de canela que agregué, porque la medí en una balanza, y la luz. Donde dice longitud del ala, yo hubiera podido poner transmitancia, que es cantidad de luz que me llega a la lámpara. Y aquí voy a poner cantidad de canela en suspensión. La curva me va a dar así como está o invertida, hacia abajo. ¿Qué creen ustedes? Cuanto más canela agrego, la luz me va a ser mayor o menor. Va a ser menor. Va a ser menor, es decir, la curva va a estar invertida. Va a ser menor, sí. Claro, cuanto más canela, menos luz. Pero lo importante es que yo puedo saber luego, dada una solución de canela, pongamos que estoy trabajando en una fábrica de canela. Y la canela tiene que ser, estoy trabajando para McCormick, que es una empresa muy grande de especias, y en la producción de canela hay un proceso en el cual hay que lavar la canela para luego secarla, molerla, etcétera, ¿no? Pero yo quiero saber cuánta canela tengo en solución, en suspensión. Entonces, tomo una muestra, lo meto en el fotocolorímetro, me da un valor de luz, voy a mi tabla y veo que tengo tantos gramos por litro. Porque he calibrado la solución, la suspensión, y ya yo sé que una transmitancia determinada, una cantidad de luz, indica tantos gramos por litro. Y no tengo que estar entonces buscando otros procedimientos, tomando la muestra, secándola, yendo a la balanza, porque voy a tardar horas en hacerlo, mientras que esta medida es inmediata. Entonces ven cómo las regresiones se pueden usar para estimar parámetros, y en este caso cantidad de canela en suspensión, perdón. La canela no se está disolviendo, solamente está suspendida porque la estoy lavando.
Entonces vemos que un uso inmediato sería en los análisis químicos también, donde yo puedo tener, cuando voy a hacer curvas, metales pesados, por ejemplo. ¿Alguna vez han hecho metales pesados o el profesor Manuel Mendoza les habló de esto? ¿Cómo medir metales pesados? Aluminio, plomo, mercurio. Alison, ¿no les hablaron de esto, de cómo se pueden medir metales pesados en solución? No que yo recuerde. Bueno, los metales pesados son un problema en los ecosistemas. Ellos, algunos se metabolizan. Por ejemplo, el hierro. El hierro es metal pesado, pero nosotros lo usamos corrientemente. Lo incorporamos en ¿qué molécula? Usa hierro para transportar oxígeno. La hemoglobina. La hemoglobina. Entonces, el metal pesado, hierro, no constituye problema en los ecosistemas porque se usa, se metaboliza, los organismos lo adquieren, lo liberan. Cuando mueren, las bacterias descomponen y liberan el hierro y luego las plantas lo pueden capturar, o las algas lo pueden capturar y lo pasan a los peces cuando las ingieren, ¿no? Pero hay metales pesados que no se metabolizan. El estroncio, por ejemplo. El estroncio es un metal que se parece mucho al calcio, está en el mismo número, en el grupo 2 de la tabla periódica, tiene valencia 2, y el problema es que el estroncio puede ser radioactivo. Entonces, conocer la cantidad de estroncio que tiene un alimento es muy importante porque no debe superar ciertos límites, porque si no, ingerimos alimentos como la leche, los quesos, que tienen mucho calcio, y si tiene mucho estroncio y pudiera ser radioactivo, estaría bombardeando los huesos, y en los huesos está la médula ósea. ¿Qué se produce en la médula ósea de nuestro cuerpo? Que sin ello no podemos vivir. Valeria. ¿Qué parte de la sangre se produce en los glóbulos, en la médula ósea? Los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos. Entonces, si yo tengo huesos que están capturando estroncio radioactivo, estamos bombardeando la médula ósea y podemos inducir cáncer. Ese cáncer se llama leucemia. Entonces, por eso es que es tan peligroso el contenido de metales pesados, sobre todo los no metabolizables. Entre ellos están el plomo, el estroncio, el mercurio, el aluminio. Nosotros no usamos esos metales pesados, están allí en el alimento, los ingerimos, pero no los metabolizamos y por lo tanto se acumulan. En particular, de los más peligrosos de todos, el mercurio. Entonces, para medir estos metales, uno los coloca en solución y los quema. Los quema. Ahora que terminó la clase, agarren una cosa, prendan la llama en la cocina, prendan la cocina de su casa y agréguenle trocitos de sal. Van a ver cómo se lanzan unas chispitas amarillas, porque el sodio cuando se quema produce una llama amarilla muy intensa. Entonces, yo puedo calibrar la solución con distintas cantidades de sal. Pongamos, tengo 10 mililitros, le coloco 0,1 gramo, 0,2 gramos, 0,3 gramos, ¿ya? Y así voy subiendo. Y entonces voy a quemar la solución en un aparato que se llama espectrofotómetro de absorción atómica, donde el aparato me chupa la solución y me la pasa a un mechero de Bunsen, como el que usamos en el laboratorio para calentar muestras. Me la quema. Al quemarla, el sodio me va a desprender ese color intenso amarillo que van a ver ustedes cuando termine la clase, que me van a quemar trocitos de sal, pero cuidado no se vaya a quemar. Agarren con una cucharita y le echan sal a la llama para que vean el amarillo intenso. Ese amarillo intenso yo lo voy a medir en el instrumento y el instrumento va a estar con un fotosensor que me va a captar esa luz amarilla. Yo calibro el fotosensor con una lámpara de sodio. La lámpara de sodio me emite una luz amarilla. Entonces, yo puedo meter mis soluciones, voy a medir la intensidad de la llama amarilla en cada una y voy a hacer una curva de calibración, de tal manera que yo puedo medir salinidad. Estoy perdiendo la voz, desgraciadamente. Desde anoche ya tenía asma. Bueno, ya faltan unos minutos para terminar la clase. Entonces, yo puedo medir
en el eje de las X pongo concentración de sal porque la medí, es 0,1 gramo, 0,2, 0,3, y arriba voy a colocar intensidad de la luz. Cuanto más sal coloco, mayor intensidad va a tener la luz amarilla y la voy a poder medir en el espectrofotómetro de la asociación atómica. Y luego que tengo mi curva de calibración, yo puedo saber, dado una solución X, la quemo y veo una luz, voy a mi curva de calibración y sé cuánta sal tiene. Entonces, es otra manera de estimar salinidad en una solución. Agua de mar, agua de estuario. Usualmente no se usa este instrumento porque es muy caro. No tenemos en la OLEA, no tenemos uno. Bueno, no sé si CSECA tenga uno. Yo sé que en la UTM tenemos uno y lo hemos usado. Mis tesistas pues han ido a trabajar allí. Hay que colocar la sustancia que quieres medir, la tienes que digerir con ácidos y luego ponerla en solución, y una vez en solución, pues la quemas en el espectrofotómetro y te da una llama y una luz y la calibras, ¿no? Con soluciones conocidas. Entonces, hemos visto cómo las regresiones pues, se usan comúnmente en ciencia o en medicina o en tantos otros aspectos que ustedes pusieron en evidencia en el deber 1, cuando hablaban de quiénes usaron regresiones. Ok, entonces ya vemos cómo se hacen, cómo se estiman las variables, cómo se miden las constantes para expresar el modelo, y el modelo queda perfectamente definido con dos constantes, la A y la B, la pendiente del intercepto, porque es una línea recta. Ahora, ¿cómo mido yo significación de esa línea recta? Cuando veíamos análisis de varianza, veíamos que nosotros teníamos la suma de cuadrados, los divididos entre las gradas de libertad, calculamos una F y llevamos una tabla. Pues aquí vamos a hacer algo equivalente, porque la regresión igual se estima mediante una prueba de F, ya lo están viendo acá, ¿no? Entonces, vamos a ver ¿qué llamamos la suma de cuadrados de la regresión? La suma de cuadrados es la pendiente multiplicado por la suma de la XY pequeña. Eso es, ¿cuánto me daba? Suma de XY pequeña era 70.80 multiplicado por la pendiente 0.2702 y me da 19,1306. Esa es la suma de cuadrados explicada por la regresión. ¿Cuál es la suma de cuadrados totales? La suma de cuadrados totales siempre será la suma de la X pequeña. Suma de la Y pequeña. Aquí vemos que es la suma de la Y cuadrado menos suma de la Y al cuadrado sobre N, 19,66. Entonces, esto es la suma de cuadrados totales. ¿Cuánto explica la regresión? Explica 19,13 y el total es 19,66. ¿Cuánto queda por explicar? Pues será la diferencia. 19,66 menos 19,13, 0,52. Eso es lo que queda por explicar. ¿Por qué no le explica? Porque veamos en la regresión que no todos los puntos pasan por la regresión. Hay unos puntos que están por arriba, hay otros puntos que están por debajo, y esa diferencia es lo que estoy viendo que es el error, que el modelo no puede explicar. Hay regresiones que los puntos están más alejados. Entonces ahí lo que queda por explicar es mucho mayor. Lo que puede ocurrir es que una variable dependiente, como en este caso la longitud del ala, dependa no solamente de la edad, sino también dependa del tipo de alimento que recibe el gorrión. ¿De dónde sacan? ¿Qué comen las golondrinas? Comen insectos. Comen insectos, también pueden comer semillas. Entonces, un insecto puede tener mayor cantidad de proteínas que una semilla.
Entonces pongamos que el investigador fue a varios nidos, porque tenía que conseguir varias 13 golondrinas, y en un nido los padres estaban alimentando las golondrinitas con insectos. En otros nidos las estaban alimentando más con semillas, porque es lo que conseguían los padres, ¿no? Cuando salen a buscar comida para sus polluelos, los polluelos. Entonces, en el nido que alimentaron con proteínas, vemos puntos más altos. En el nido que alimentaron con semillas vemos puntos más bajos. Y los que alimentan con semillas y insectos, pues vemos puntos intermedios que son los que tocan la recta. Entonces, en el modelo hemos incorporado solamente una sola variable independiente, que es la edad. Pero deberíamos también haber incorporado contenido de proteína en la dieta. Si fuera posible, ¿no? Yo pudiera hacer esto en el laboratorio y coloco en una cajita, coloco golondrinas y les ofrezco insectos para que alimenten los polluelos. En otra jaula coloco semillas y en otra jaula coloco semillas y insectos. Y de esa manera he hecho mi experimento y voy a poder controlar entonces, incorporar una variable más, que aquí no sería A por X más B, sino sería A por X 1 más B, que en este caso pasa a ser otra variable, otra constante, más C, que es el intercepto, donde X1 es la edad, X2 es el contenido de proteína en la dieta, y C es el intercepto. Entonces, de esta manera, yo pudiera hacer o lograr que los puntos, todos los puntos, ahora me caigan sobre la recta. Claro, es una recta en 2 dimensiones, ¿no? Lo que pasa es que no la vemos claramente aquí. Matemáticamente no tiene problema, pero visibilizarla sí. Yo tendría entonces que colocar en un eje de edad, en otro eje que sobresale del plano que estoy viendo, el plano de la pantalla, sería la contenido de proteína, y voy a tener una distribución de puntos en el espacio que son en 2 dimensiones. En 3 dimensiones, mejor dicho, porque tengo 2 variables independientes y una variable dependiente, y eso me da una nube de puntos, donde los puntos quedan mucho más alineados que lo que estamos viendo aquí. Entonces, el hecho de incorporar más variables me permite mejorar el modelo. Entonces, si este modelo antes me deja por explicar un 0,52, el modelo que explica, que contiene las 2 variables, pudiera representar 0,01. Que me dejara sin explicar una cantidad muy pequeña de la varianza. Eso pudiera ocurrir. Pero momentáneamente pues tenemos modelos que son de una sola variable y dejamos entonces sin explicar el 0,52. ¿Cómo consigo yo el coeficiente de determinación? Eso es el porcentaje de la varianza explicada por el modelo. No es más que es igual a la varianza explicada por el modelo, la suma del cuadrado, de la varianza total. Y me da 97%. Se lo multiplico por 100, 100 multiplicado por esto, me da que explico el 97,33% de la varianza. Eso es el coeficiente de determinación. Y la raíz cuadrada de eso, igual raíz de este punto, me da ok, vemos que es el coeficiente de correlación. Eso lo vamos a ver en la próxima clase porque ya se nos va a acabar el tiempo. Pero vemos que el modelo es muy bueno, explica la mayor cantidad una enorme cantidad de la varianza, 97%, deja 2,7% por explicar, y podemos plantear la hipótesis de que eso tiene que ver con la proteína. A lo mejor tendría que ver con la temperatura, que algunas golondrinas están en un sitio más soleado y la temperatura hace que crezca más rápido el ala. En un nido que tenga un sitio más frío, más sombreado, el ala crece más lento. Entonces, son hipótesis que planteamos, ¿no? Y pudiéramos hacer experimentos para verificar esas hipótesis. Depende, la tasa de crecimiento del ala, depende de la temperatura, o depende solamente del tiempo, o depende de la cantidad de proteínas que ingiere el polluelo por parte de sus padres. Entonces vemos que los modelos los podemos hacer tan complejos como querramos. Ahora, hay un principio, y es que no se justifica
dado dos modelos, uno complejo y uno simple, si ambos explican la misma cantidad de varianza, no se justifica usar un modelo más complejo. Si yo puedo agregar la temperatura, puedo agregar la proteína, pero puede que mi hipótesis no sea válida. Y yo termino con la misma cantidad, punto, en vez de 97,3, explico el 97,5. He hecho más complejo un modelo, pero no logro explicar una cantidad significativa de la varianza, apenas aumenté en unas centésimas la explicación de la varianza. Entonces, no se justifica un modelo tan complejo con 3 variables cuando apenas he aumentado muy poco la explicación de la variable, de la varianza. Entonces, los modelos deben ser lo más simple posible, ¿no? Se llama el principio de parsimonia, que en ciencia es válido en todas las ciencias, ¿no? Bueno, jóvenes, me estoy quedando sin voz y todavía tengo que dar clase a la tarde. ¿Alguna duda que tengan? Ninguna. Caramba, ¿todo se entendió? Bueno, yo les voy a pasar esto, solamente este pedacito se lo voy a pasar a sus correos. En la próxima clase que tenemos el viernes vamos a ver modelos más complejos, pero necesitaba que practicaran esto. Hay una comparación con que eso lo vamos a ver el viernes, el análisis de varianza para medir significación de las regresiones. Bueno, entonces si no hay duda, vamos a parar y nos vemos entonces el día viernes. Chao. Chao, profe.